Ya, sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Sebastián Castañeta. Permítenos, en primer lugar, agradecerte, saludarte. Están acá conmigo estudiantes de la materia Sociología Urbana y hemos comprendido que es mejor pasar las clases en el barrio y no en el aula. De acuerdo. Tuvimos una muy buena conversación con Fernando Murillo, sí, y con Fernando hablamos del tema migratorio y ahí salió algunas metodologías de planificación participativa, entre ellos la brújula. De tal suerte que nos animamos a adaptar esa metodología y bueno, déjame contarte rápidamente, pero antes quizá una muy breve presentación tuya. Están aquí conmigo, acompañándome algunos estudiantes de la materia. Y ¿por qué no? Entonces ustedes se presentan y rápidamente te contamos lo que estamos haciendo y quisiéramos algunas ideas prácticas para ver cómo podemos impulsar esta última fase de la brújula. Perfecto, no te escucho muy nítido, digamos que hay mucho eco, pero traté más o menos de escuchar lo que me decías. Pero mi nombre es Sebastián Castañeda, yo soy colombiano, soy politólogo y profesional en gestión urbana, recibido de las facultades de mi país. Y en este momento me encuentro estudiando la maestría de Hábitat y Pobreza Urbana de la Universidad de Buenos Aires. Conocimos junto conmigo con Raúl. Sí, hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, dale. Sí. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Jiménez, también vengo de Colombia, de una ciudad en el eje cafetero que se llama Pereira. Soy gestor urbano y actualmente también me encuentro estudiando la maestría en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. Pues a Fernando lo conocimos en Colombia y desde entonces venimos trabajando y ahorita estando en la UBA, digamos que ya estamos en el instituto trabajando fuertemente y también hemos la oportunidad de implementar la brújula en territorios en Argentina. Okay. Sí. También aplicamos la brújula en Colombia, digamos que la relación con Fernando justamente nace de un ejercicio de aplicación que hicimos de la brújula en Soacha, un municipio que colinda con el borde sur de Bogotá. Aplicamos la metodología y como ustedes saben, hay conformado una red de investigación urbano-habitacional alrededor de la aplicación de la brújula. Nosotros hacemos parte justamente de esa red y hemos venido trabajando con el intercambio de experiencias alrededor de la aplicación del método con varios países de América Latina, varios países también a nivel europeo y asiático, donde en este momento la brújula está siendo un insumo de trabajo en los territorios. Esa es, digamos, a grandes rasgos nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Sebastián. Por favor, yo voy a dar solamente algunos rasgos y por supuesto espero que también los participantes que están acá puedan igual formular este intercambio tan rico. Felicidades, pensábamos que íbamos a tener una conexión con argentinos, pero veo que estamos equivocados. Bienvenidos colombianos, nos parece interesante pues tener esta conexión internacional con ustedes. Mira, no vamos a pasar más de 45 minutos, por favor, en el tiempo, de tal suerte que es 6:20 hora boliviana, no sé, allá ustedes qué hora tienen, pero como hacia las 7:05 ya estaríamos como terminando esta intensa reunión y mi agradecimiento anticipado. Mira, nosotros queremos contarles que este esfuerzo lo estamos haciendo al interior de la materia de Sociología Urbana, de la carrera de Sociología de la Universidad Pública que se llama Universidad Mayor de San Andrés.
Y obviamente que nos va a interesar mucho participar también en esta red urbana alrededor de la brújula. Nosotros hemos elegido, o nos han elegido a nosotros, hacer nuestra intervención en lo que se llama la hollada de la ciudad de La Paz. ¿La qué? ¿Me repites la palabra? La Hollada. hollada. Sí, La Paz, en una forma figurativa, se la llama la hollada, que contrasta mucho con la altiplanicie del Alto. El Alto, 3.600, 3.700 metros sobre el nivel del mar, y un poquitito menos está la hollada de la ciudad de La Paz. Esta hollada es una ciudad tremendamente irregular, ¿no es verdad? No es como Bogotá, tal vez un poco se parece a Cali de alguna manera, pero es una ciudad tremendamente irregular. Bueno, en un pico está el sector donde nos permitieron hacer la intervención, que se llama el barrio, un barrio muy antiguo, que se llama el barrio de Pura Pura. Pura Pura. Y dentro de Pura Pura nos vamos al Alto Pura Pura. Y ahí está un sector 3. Es un barrio muy pequeño. Tenemos la gran suerte de empezar nuestros trabajos de campo con un asentamiento urbano que no va más allá de 53 viviendas. 53 viviendas componen el sector 3 de Pura Pura. Eso es. Y mira, de lo que se trata, ¿por qué hemos cruzado intenciones positivamente? Porque nosotros queríamos tener una experiencia de trabajo de campo para construir el derecho a la ciudad. Y queríamos académicamente trasladar nuestra aula a la calle. Esa fue nuestra intencionalidad. Y la de ellos, tener un estudio que les permite entrar a un programa municipal que se llama Barrios de Verdad. ¿Barrios qué, perdón? Barrios de Verdad. Una de las condiciones para entrar a barrios de verdad con buen financiamiento, te vamos a contar exactamente en qué consiste esto, es la de tener un estudio diagnóstico. Bueno, de tal suerte que entonces ellos necesitaban el estudio y nosotros necesitábamos hacer trabajo de campo. Se juntaron ambas necesidades y ya venimos desarrollando algunas actividades muy concretas, muy auspiciosas con esta población, y te voy a pasar ya, porque no quiero acaparar la conversa, quiero que Ronald, que es el colaborador de este emprendimiento, con Eduardo Agramón, estamos muy apoyados por universitarios en esta iniciativa, que muy rápidamente te va a contar las fases en las que hemos atravesado y en las que actualmente estamos, para luego plantearles algunas consultas. Bueno, hola, muy buenas tardes. Fuerte. ¿Se escucha? Hola. Sí, escucho. ¿Se escucha bien? Ya, bueno. Les voy a explicar un poco las etapas que hemos pasado hasta el momento. Ya, en la primera etapa hemos hecho un acuerdo con los vecinos de la zona Pura Pura para poder intervenir y aplicar posteriormente la metodología La Brújula, ¿no? Entonces se ha hecho esta etapa que se ha denominado un pacto barrial, ¿no? Poder conversar y coordinar. Paralelamente se ha formado un comité diagnóstico de planificación conformada por vecinos de la zona que nos ayuden a desarrollar todas las etapas. Ya en la siguiente etapa lo que hemos realizado es, ya después de haber suscrito un acuerdo entre la carrera y la dirigencia de la Junta, hemos realizado una encuesta a los dirigentes de la zona para, sobre todo, preguntarles datos generales. Por ejemplo, el tema si tienen luz, si tienen agua,
gas a domicilio, ¿no? Que son preguntas generales que hemos visto en la guía orientadora, ¿no? De la brújula. Paralelamente a eso, hemos hecho, posterior, la siguiente etapa era la actualización cartográfica. Hemos contabilizado cuántas viviendas existe en la zona Purapura, en Alto Purapura, y cuántos hogares existen en cada vivienda. Esta información nos ha permitido pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa era el censo barrial. Hemos hecho un censo barrial a todos los hogares de las 53 viviendas que existen, ¿no? Hemos hecho un censo ya acomodando, como el licenciado Pereira indicó, ¿no? Preguntas de acuerdo al contexto en que vive la zona Purapura, ¿no? Pero sin dejar de lado la guía orientadora de la brújula, ¿no? Es decir, lo hemos tenido que adecuar, ¿no? A la realidad. Entonces, posteriormente a eso, ya adicional, estamos realizando, se ha realizado ya el taller sobre la historia de la zona, que también es una demanda de los vecinos de la zona como complemento a todo este diagnóstico. Entonces, para eso hemos implementado diferentes metodologías identificando desde cuándo, qué tipo de población habita en la zona y de qué forma se está desarrollando y de qué forma ha crecido la zona, ¿no? Entonces tenemos mucha información que estamos solicitando a través de este medio poder ayuda, ¿no? Estamos solicitando ayuda para poder, implementar de mejor forma la metodología. Ya, entonces Sebastián y Juan Carlos, en este momento, fíjate, hemos empezado más o menos, ¿cuándo habíamos empezado nuestra intervención? Abril. Mira, desde abril, mayo, estamos con muy buen camino recorrido, ¿no es verdad? Ya el compañero Ronald les ha contado exactamente dónde estamos. Entonces, ya tenemos el censo barrial que prácticamente toma los 4 ejes de la brújula y los 5 factores de la brújula y amparados en la brújulita, ¿no es verdad? Hemos tomado gran parte de las preguntas de la brújulita en nuestra boleta de encuesta. Bueno, ya hemos hecho el trabajo de campo y en este momento estamos con el trabajo de crítica, codificación y organización de los datos para ya poder analizarlos. Nuestra boleta es muy parecida a una típica boleta censal que ustedes la conocen, el DANE. Ustedes tienen tanta familiaridad con eso como nosotros. Incluso muchas preguntas las hemos convertido en el formato de la pregunta censal para, digamos, no descubrir el hilo negro. Entonces estamos en esta fase de ya obtener frecuencias simples, cifras en cifras absolutas, cifras relativas y la construcción. Ahora, lo que quisiéramos en este tiempo que nos queda con ustedes es que nos den algunas indicaciones cómo pasar a esta fase, ¿no es verdad?, de las ponderaciones. La brújula, es decir, el diseño de la brújula es muy bonito porque es muy pedagógico, ¿no es verdad? Te permite exactamente los 4 ejes saber cuánto de derechos, cuánto de obras, cuánto de regulaciones o cuánto estamos, ¿cierto? Es muy interesante, ¿ya? Y además porque te plantea una cantidad de supuestos para explicar qué es lo que está pasando en este barrio pobre, marginal de la ciudad de La Paz. Pero lo que quisiéramos entonces a partir de ahora, con las preguntas que te hagan los compañeros y compañeras, es cómo pasar a este sistema de cruces y de ponderaciones, ¿no es verdad?, para poder realmente lograr con éxito al diseño de la brújula. Por ahí estamos. Entonces, tiene la palabra. Sí, yo quisiera comentar algunas cosas frente a las etapas que han desarrollado y posteriormente podemos
hablar frente al proceso concreto de sistematización de los resultados en la lógica de ponderación de la brújula. Me parece muy satisfactorio lo que me cuentan, en realidad los felicito, tener la posibilidad de tejer gradualmente el proceso en los barrios, creo que es justamente el objetivo de este tipo de metodología. Uno de los principios que tiene la brújula incorporado es quizás romper esa idea de que los ejercicios de diagnóstico son ejercicios puramente técnicos o que están solamente destinados a ser aplicados por un círculo muy específico de profesionales. Y la brújula, que hace parte de las preguntas que quería hacerles frente a la metodología, plantea la aplicación de los diagnósticos con la misma comunidad. Es decir, la comunidad es quien pondera en ejercicios colectivos la calificación de estos indicadores. Ahora más adelante podemos reflexionar un poco más frente a la metodología. Quería preguntarte por la inclusión de los indicadores de la brújula dentro de la ficha censal que aplicaron y dentro del diagnóstico, esta encuesta aplicada antes del censo, con la idea de saber si tuviéramos hoy cubiertos todos los indicadores que está propuesto la brújula o si habría que hacer falta algunos, es decir, si tenemos todo cubierto en términos de organizaciones, de derechos, de infraestructura y de regulaciones. Yo tenía en ese ámbito algunas preguntas, porque lo que pasa es que al menos en nuestro caso se complicaba un poco hacer todas las preguntas de los indicadores que teníamos en la brújula, digamos, directamente a la población como un censo. O sea, hay algunos ámbitos que no se pueden preguntar directamente, como sería el marco regulatorio o las obras públicas. Entonces hemos ido seleccionando las preguntas que era viable preguntar en un censo y otras preguntas que las hemos destinado directamente para la Junta de Vecinos, que es como la parte que se organiza, digamos, en todo lo que sería marco regulatorio y eso, ¿no? Pero al hacer esta división me parece que hay algunos ejes que no eran, como que no era viable que los introduzcamos, digamos, hemos quitado algunos indicadores. Entonces ahí es donde se nos, al menos que yo estoy intentando organizar la parte que sería justamente el sistema de ponderaciones. Entonces algunos de los indicadores no eran apropiados, digamos, entonces nos falta llenar algunos indicadores, o tal vez tendríamos que cambiar el sistema de división de ponderaciones. Era ahí donde les quería preguntarles yo cómo han solucionado cuando han aplicado esto, si les ha pasado algo similar, digamos, que un factor que tiene que ser sobre 20 no tenga los 5 subfactores que está en el sistema de ponderaciones. En ese caso, ¿cómo sería la ponderación, digamos? Sí, hay algo que es importante que tengan en cuenta, y es que la aplicación de la metodología en muchos casos no implicaba un ejercicio de censo individual por hogares, ¿sí? La metodología planteaba unos escenarios de discusión colectiva en donde por grupos de vecinos en una mesa de trabajo se definía una ponderación colectiva frente a la pregunta del indicador. Es decir, no era un censo por hogar, sino eran unas mesas de trabajo organizadas por algo que también quisiera preguntarles, y es por subsectores de aplicación de la brújula. Es decir, nosotros partimos de un criterio, y es entender que el territorio en sus características físicas y sociales no es homogéneo, y que aun cuando hablamos de 57 viviendas, podemos identificar dentro de esa configuración subsectores con características socioeconómicas y urbanísticas más homogéneas. Entonces, en este caso, cuando aplicábamos las mesas de trabajo, lo que hacíamos era dividir, en este caso, las familias de las 57 viviendas o los participantes de los talleres en mesas de trabajo por subsectores. Y en esos escenarios es donde hacíamos una ponderación colectiva de los indicadores, porque algo que busca, digamos, de manera indirecta, pero que es fundamental en la brújula, es justamente propiciar este diálogo de saberes entre los habitantes, ellos mismos, y nosotros como equipos técnicos que llegamos a los territorios. Es como, por un lado, un comentario asociado a la forma en que se aplica.
sobre eso queríamos preguntar si digamos, si aparte de hacer los censos individuales, que pueden ser un aporte importante a la metodología de la brújula, dividieron por subsectores o siquiera dos subsectores con la configuración del barrio. ¿Cómo la entienden ustedes? Ya, mira, ¿alguien quiere hablar? Mira, yo creo que en primer lugar no podríamos hablar todavía, no hemos hecho una lectura. El 30 de abril ha sido el operativo censal barrial, no tenemos todavía resultados para ver el grado de heterogeneidad, pero yo me animo un poco a conjeturar de que una muy significativa heterogeneidad en estas 53 viviendas quizás no la haya demasiado. Por otro lado, es realmente un barrio pequeño donde, por supuesto, podemos partirlo y diseccionarlo en sectores, pero no vale la pena porque realmente es un barrio muy pequeño. Probablemente para grandes comunidades barriales esto de la subdivisión y medir los grados de segmentación, segregación, sí sea importante, pero en este caso creo que no. Me aventuro a decir que más bien vamos a encontrar un alto grado de homogeneidad centrada en la pobreza, ¿no es verdad? Precariedad y carencia de los servicios fundamentales y servicios colectivos. Evidentemente este sector contradice mucho y se trata de un barrio absolutamente excluido y segregado, por supuesto que sí, pero internamente yo creo que vamos a encontrar más bien un importante grado de homogeneidad. Entonces, lo que debe quedar claro es que ahí de pronto estamos cometiendo algunas interpretaciones arbitrarias, no importa, de la metodología. Lo que hemos hecho, como se explicó antes, es una encuesta contextual a las dirigencias y un censo barrial a todas y todos los vecinos. Con esa información estamos en capacidad, por supuesto, de llevar a las mesas de trabajo y a la reunión con vecinos estos datos crudos para que nos digan cuán verosímiles son o no. Por ahí estamos, pero lo que quisiéramos con estas dos bases de datos que tenemos es acercarnos al diseño de la brújula propiamente. Bueno, yo en ese caso considero que los indicadores, por ejemplo, que ya fueron respuestos con las encuestas que se realizaron, habría que tratar de identificar no sé si una media o cómo utilizaron, cómo eran las preguntas. Es decir, había una respuesta numérica, una respuesta, es decir, medíamos situación de pleno acceso, no acceso medio a través de una variable numérica, o cómo lo estaban haciendo. ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, los datos que sacamos los datos que sacábamos a través del censo, efectivamente en la encuesta estaban con una ponderación, con una numeración específica de cada pregunta. Algunas eran preguntas, sí. Algunas eran... Por ejemplo, el tema de servicios públicos, ¿cómo lo preguntaron? Por ejemplo, te doy un ejemplo nada más. Por ejemplo, tenemos una pregunta acá que es si tiene energía eléctrica que proviene de 1. Redes de empresas de servicio público, 2. Motor propio, 3. Panel solar, 4. Otra o 5 no tiene. En ese caso, ¿puedes definir a través de eso? O sea, son preguntas codificadas. Claro. Numéricas. Que representan, digamos, no una escala entre ellas, sino diferentes tipos de respuestas. Es decir, en este caso estás preguntando sobre una fuente, ¿sí? Sobre cuál es la fuente de la energía. Digamos, en ese caso yo creo que lo que podemos hacer es un ejercicio quizás más detallado, y lo podemos completar de pronto en un escenario más pequeño, es tratar de ir revisando cada uno de los indicadores, porque el problema es la forma en que está estructurada, o bueno, no problema, pero sí hay una naturaleza diferenciada de la forma en que, por ejemplo, se ha calificado
tradicionalmente el indicador de la brújula. Estamos hablando, por ejemplo, acá frente al la misma pregunta, en donde 5 era una situación de pleno acceso a través de una red pública, y en donde 1 era una situación de no acceso, y un 3, por ejemplo, era una situación de un acceso parcial a través de una conexión informal. A través de esa ponderación era que nosotros podíamos sacar una media luego de cómo estaba la situación del subsector. Por supuesto, pasando a través de la discusión colectiva con los vecinos. ¿Qué sucedía o qué suele suceder muchas veces? Y es que pues que cada persona da cuenta de su situación, de su hogar. Y muchas, digamos, parte de la estrategia que tiene incorporada la brújula es trascender a una escala digamos, mayor, ¿no? Pensar el tema desde una escala barrial o desde una escala de subsector. Y por eso en las mesas de trabajo que se realizaban se discutía, por ejemplo, si la ponderación para ese subsector era 3, que era 5 o era 0, ¿no? De acuerdo a la situación que en general los vecinos podrían discutir del subsector. Que va de la mano digamos, del trabajo cartográfico. Entonces los vecinos, por ejemplo, cuando en el debate quienes en su área tenían mayor acceso a servicios públicos, inmediatamente iban a decir 4, ¿cierto? Quienes en el área del barrio tenían menos acceso iban a decir 1. En ese debate, y acompañada de la cartografía, se pueden identificar las zonas específicas del barrio donde hay mayor o menor acceso, en este caso, por ejemplo, a servicios públicos domiciliarios. Claro, que como en este caso, por ejemplo, no estamos hablando de unas variables calificadas en una escala, es decir, estamos hablando de que son excluyentes entre sí las diferentes respuestas. Lo que creo que podríamos hacer es identificar si hay un patrón geográfico, por ejemplo, en las respuestas. Es decir, si a través de eso, por más, digamos, pequeño que sea el barrio, sí vamos a identificar ciertas características diferenciadas, o no sé, al menos es una hipótesis, de la forma, por ejemplo, que acceden a la energía eléctrica. Yo creo que es muy complicado en este caso, por la forma en que se realizó, simplemente sacar una media y decir que la respuesta que tuvo mayor frecuencia fue, no sé, tal o cual otra, con un criterio que puede ser un poco agresivo frente a las particularidades de otros pequeños subsectores dentro de estas 50 y 53 viviendas. Entonces creo que una tarea así es revisar cómo construyeron las preguntas, igual tratar de llevarlas a la metodología implica, en este caso, identificar la forma en que ustedes van a poder dar un diagnóstico por subsector o por el barrio. Es decir, tenemos que llegar a un dato capaz de decirnos que en términos de acceso a energía eléctrica, estas 53 viviendas del subsector 3 están en tal situaciones. Que, les repito, por la forma en que fue construido el indicador, es muy difícil sacarlo, digamos, a través de una medida estadística aritmética, digamos, básica, no sé cómo lo vean ustedes. Creo que va un poco por ahí, porque el ejercicio que hacíamos justamente en la aplicación con las personas era discutir el número. Le vamos a poner 4, le vamos a poner 3 al subsector, le vamos a poner 2. Evaluábamos la situación de los hogares y decíamos, bueno, yo tengo energía eléctrica, por ejemplo, pero mis 3 vecinos de alrededor no lo tienen, entonces voy a tener una percepción diferente de la realidad urbanística y a poder llegar a una calificación que trascienda de mi experiencia personal y se incorpore dentro de una escala mayor a nivel urbano. No sé, digamos, cómo fueron los otros indicadores y si en otros casos pudimos utilizar una escala, digamos, no excluyente como la que me mencionas, sino donde a través de los números pudiera expresar una situación de más o menos acceso a un derecho. Ok. ¿Alguien desea? Lucy, vale. ¿Quieres intervenir? Bueno, quizá en el sentido de hablar de las escalas que hemos hecho, quizás nosotros, conociendo un poco igual y hablando igual con los vecinos, digamos, conocemos más o menos las condiciones del barrio, podríamos también
de acuerdo a las preguntas que hemos dado, digamos, en la encuesta, tener un estilo de ponderación, se podría decir, mediante las respuestas que nos han dado. Por ejemplo, tener energía eléctrica podría representar un número, digamos, de acuerdo a las ponderaciones, porque en realidad el barrio en sí es muy homogéneo, digamos, entonces podría haber algo así, digamos, una especie de ponderación, algo así. Ahora, eso es importante, que digamos, ustedes son los que conocen el territorio. La lógica de subdividir por subsectores es el tema de que el tipo de actuación urbanística no en todos los casos es la misma, ¿sí? Es diferente ser un vecino frentista a una vía principal que no serlo, ¿sí? Y eso implica, digamos, diferentes tipos de acciones, tanto urbanas como sociales. Si ustedes consideran que hay como una homogeneidad, tanto urbanística como socioeconómica, creo que sí el objetivo es poder llegar entonces a esa media, es decir, cuál es el tipo de respuesta que se respondió con mayor frecuencia entre los vecinos. Ahora, para no hacerlo, digamos, de manera agresiva, lo que podría ser útil es georreferenciar esa información, a ver si efectivamente en el mapa tenemos una distribución heterogénea de puntos, o podríamos identificar dentro de esas 53 viviendas ciertos patrones geográficos en la localización, digamos, en el tipo de respuestas que dieron nuestras diferentes variables. Serían como las dos salidas que vemos en este momento. Ya, hay un tema que me está rondando en este momento en la cabeza, y es que nosotros perfectamente podemos identificar las tenencias y carencias de viviendas y servicios por unidad vivienda. Estamos en perfectas condiciones para saber, no es verdad, de las 53 viviendas, cada una de ellas, cómo se aproxima, digamos, a un nivel de derechos o de no. Pero también estamos en condiciones de abstraer la lectura de las 53 viviendas y poder tener una lectura barrial. Por lo tanto, la pregunta que en este momento me hago, es ¿qué debe prevalecer? Las escalas es muy importante definirlas, ¿no es verdad? Creo, primero, el objetivo que nosotros queremos es contribuir a que este barrio pobre sea barrio de verdad. ¿Qué significa eso? Que pueda tener una sede social, que pueda tener para el tránsito y acceso graderías con asfaltado y muy bien puestas, que pueda tener, todas las viviendas deben tener su derecho propietario y deben tener algún tipo básico de saneamiento de su servicio higiénico, etc. Esas son las bondades de poder acceder a este programa de barrios de verdad. Lo que interesa a este nivel es la escala barrial, por supuesto. Y yo creo que definitivamente en la escala barrial nosotros podemos, como tú nos sugieres, revisar los indicadores y tranquilamente nosotros podemos saber cuál es la media ponderada. Por ejemplo, cuando hablamos de cuál es el material predominante de los pisos de tu vivienda. Y ahí tú tienes una brecha. Tienes la escala más miserable, que es tener el piso de tierra, o la escala más buena, que es tener un piso de cerámica, de losa o de ladrillo. Ahí nosotros en ese rango podemos establecer una media ponderada y ahí podemos tener una clarísima idea de que el sector 3 tiene esta particularidad. Realmente un tanto por ciento está más inclinado a tener pisos de tierra que pisos de buena calidad, digamos, ¿no es verdad? Pero creo que el tema de la escala también es importante, porque creo que esta base de datos que hemos generado también importa mucho al empoderamiento de las familias. Fíjate, saber que un hogar no está en el parámetro, digamos, estándar, creo que ayuda mucho para que se ponga las pilas pues el vecino y pueda realmente acceder como el otro lo logró. Por ahí va un poco mi comentario a este tema y mi preocupación. Sí, profesor, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Haría una pequeña acotación y es la siguiente.
La importancia de generar la media a través del diálogo de saberes con la comunidad es legitimar el consenso, es decir, en los sectores populares que tanto ustedes como nosotros venimos trabajando hace muchos años, las lógicas generan disputas territoriales intensas, es decir, intensas con organizaciones y manifestaciones diferentes. Es importante, y la brújula precisamente trata de suministrar las herramientas para hacerlo, es que cuando se pase al siguiente nivel, ¿cierto? Cuando, no sé si estamos pensando en un post-plan, por ejemplo, con barrios de verdad, ¿cierto? El consenso tiene que estar totalmente legitimado para que la cohesión del barrio sea tal que ante las posibles presiones adversas que vengan de entidades, digamos, gubernamentales, no se vaya a perder, no se vaya a fragmentar el barrio. Entonces, esa es una acotación, digamos, puntual que queremos generar para que la tengan en consideración. Okay. Ahora, si se lograra, profesor, trabajar es decir, identificar, ustedes si analizan cada una de las variables van a poder identificar el nivel de dispersión de las respuestas, es decir, van a poder saber si estamos siguiendo una tendencia central o hay una dispersión tal que nos muestra que hay realidades muy diferentes en cada uno de las viviendas. Si tuviéramos unos datos que siguen una tendencia central, si pudiéramos fácilmente hacer lo que comentas, que es identificar la mayor frecuencia y utilizar esa variable, ese número como la respuesta al indicador puntual que está en la metodología de la brújula. Porque ese luego es el que vamos a utilizar para poder evaluar, por ejemplo, el derecho. Como ustedes ven, por ejemplo, cuando hablamos del derecho al suelo y a la vivienda, estamos preguntando sobre seguridad en la tenencia, sobre temas de hacinamiento, sobre la calidad de los materiales con los que fue construida la vivienda, con la existencia o no de una unidad sanitaria y con la posibilidad de acceder o no a una oferta de alquiler o venta en el territorio. Es decir, ese tipo de preguntas que están dentro de las variables que para nosotros definen el derecho de acceso al suelo y a la vivienda, podrían ser respuestas a través de esa propuesta que tú haces, haciendo pues la salvedad de que el nivel de dispersión de los datos nos muestre más una tendencia central y no una dispersión tal que evidencie que hay realidades muy diferentes en los 53 viviendas. Muchas gracias. Sí, bueno, por favor, sí, Ronald y después Daniel. Ya. Bueno, me parece bien lo que dicen. Nosotros ahorita, en este momento, estamos ya, como indicó, sacar las frecuencias, ¿verdad? O sea, que tienen, que se repiten, ¿no? De todo el trabajo que hemos hecho. Las tendencias y demás. La pregunta es, ya teniendo todas esas tendencias en gráficos, en cuadros, ¿de qué manera podemos medirlas con la brújula? ¿Cómo podemos medirlas? Listo. Sí. Ahora, si ustedes tienen ahí a la mano la metodología, o tienen alguna información sobre la brújula en este momento. Sí, Porque, por ejemplo, me quiero referir puntualmente al derecho, estamos hablando del cumplimiento de derechos. El eje de derechos de la brújula, ustedes han visto que la brújula se grafica en 4 planos, un nivel de cumplimiento de derechos, de obras de organizaciones sociales, de obras y de regulaciones, ¿verdad? Cada una de esos ejes son calificados con una serie de preguntas, es decir, cuando preguntamos, por ejemplo, si hay servicios públicos, preguntamos si hay organizaciones sociales que estén trabajando dentro del barrio para garantizar la provisión de servicios públicos. Preguntamos, es decir, frente al cumplimiento del derecho puntual, que es el acceso al agua, preguntamos si hay, primero, una regulación que obligue o no a tener agua. Segundo, si hay una obra pública ejecutada que garantice o no tener agua, si se están ejecutando obras en la materia. Y tercero, si hay organizaciones sociales que trabajen en la gestión del derecho, digamos que sería la forma de poder identificar la calificación en cada uno de los ejes. Ahora sí,
se puede hacer. Yo creo que lo que han logrado hoy es muy significativo y creo que efectivamente lo que habría que hacer es volcar los datos a la metodología, identificar puntualmente ya en el ejercicio de cada indicador y con eso, para eso cuentan con nosotros, digamos, indiscutiblemente. Si quieren podemos tener cuantas conferencias por Skype se requieran para poder hacer la revisión de pronto un escenario más puntual de los indicadores, para que revisemos las frecuencias y lo que les resultó. Ahora, ¿cómo lo pasas al visualizador de la brújula? Justamente de esa forma. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la pregunta por la seguridad de la tenencia o el acceso, por ejemplo, a servicios públicos, tenemos una calificación que me dice si hay o no acceso al derecho. Es decir, que estoy en 4, estoy en 5, estoy en 6. Como ustedes bien ven, la metodología de la brújula está estructurada alrededor de 5 derechos. Derecho al suelo y a la vivienda, a la infraestructura, a los equipamientos, a la accesibilidad y a la sostenibilidad. Cada uno de esos derechos tiene al interior unas variables que son las que ustedes han preguntado oportunamente tanto en censo como en la encuesta. ¿Sí? Esas variables se califican en torno a cuatro órdenes, ¿no? Por un lado, es si hay o no acceso al derecho. Por otro lado, como les mencionaba, si hay organizaciones que trabajen o no. Y ahí lo que vamos a calificar es con una estrategia numérica. Si hay organización social trabajando del tema, por ejemplo, podría ser un 5 en una escala de 1 a 5. Si no hay organización social, podría ser un 0 o un 1. Y si hay algunos intentos, no de una organización social constituida, pero sí unos primeros esfuerzos comunitarios en torno al derecho, puede ser una calificación, digamos, de tipo 3. Lo mismo preguntamos frente a la existencia de obras y en materia de cumplimiento de ese derecho. Es decir, si hay hoy, suponemos que si hay pleno acceso, es porque hay obras, pero puede que no lo sea. Si hay obra pública, cuando hablo de obra estamos hablando de obra pública, ¿no? Si hay soluciones por cuenta propia de la comunidad, eso lo incluiríamos dentro de las evidencias de la organización social que hay en torno al cumplimiento del derecho. Obra pública, preguntas frente a la materialización de obras con presupuestos, digamos, de las municipalidades. Y en ese caso, si hay obras construidas o en desarrollo en torno a la garantía del derecho, tendríamos un 5. Si hay ausencia total de obras, tendríamos un 0 o un 1. Y si tuviéramos una situación parcial, tendríamos un 3. En este caso, es importante que tengan en cuenta que la metodología justamente está diseñada para adaptarla y hacerla flexible. Es decir, la brújula no es que tenga solo un método y a través de ese método es la única forma de poder llegar a los resultados. Es justamente la idea de esta red, es que cada uno de los procesos de aplicación incorporen las características de los territorios. Y creo que con esas respuestas podrías ya luego volcar los resultados al visor de la brújula, que te va a decir entonces que un bajo nivel de cumplimiento de derechos está asociado, por ejemplo, a que hay muy poca organización social en el barrio o que hay muy pocos obra pública realizada, y esto está asociado a los entornos de oportunidades políticas que se abren en las municipalidades. Barrios de verdad es una oportunidad política, digamos que es evidentemente una oportunidad de gestión. Y con eso podrías identificar en el visor de la brújula en dónde tendría que hacer énfasis el tipo de intervención que vendría después de la aplicación de un diagnóstico. Porque lo que hace la brújula es desencadenar intervenciones que no solamente le corresponden a la municipalidad, sino que también, por ejemplo, si identificamos que hay muy bajos niveles de organización social, el plan de acción tendría que buscar justamente fortalecer el proceso de organización social, que no necesariamente pasa por la presencia del gobierno de los territorios, sino de actores como ustedes, universidad, dentro del barrio. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Daniel. Buenas noches. Primero, algo muy puntual, ¿no? Primero, que me llama mucho la atención de que haya una red. Te escucho muy lejos, si puedes acercarte un poco más para escucharme. ¿Dónde escucha? Habla fuerte. Bueno, primero que nada, que me parece muy interesante. ¿Está? Sí.
Muy interesante el hecho de que haya una red que esté trabajando específicamente con esta metodología. Me llama mucho la atención. En este proceso de trabajo que se hizo, yo he visto varios temas que me gustaría puntualizarlos sin necesidad de echar a preguntas y consultas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de que la aplicación de la herramienta tiene un enfoque macro. Me imagino que son para ciudades como Argentina, ciudades que tienen más de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, más incluso. En el caso de Pura Pura es una propuesta de construcción de un proceso planificativo micro. Eso es algo que me llama mucho la atención respecto a mi participación en este proceso de investigación y planificación. Después hay temas que no los vi, no sé si me puedes orientar ahí, referente al tema de las sociedades resilientes. ¿Qué equivale esto? Que en esta zona de Pura Pura es un sector que es empinada, que es de bajada, tiene mucho declive y hay mucha gente adulta mayor que no puede tener una vida confortable. No hay el tema de las ciudades amistosas. Después se han identificado en este proceso de diagnóstico y entrevistas a dirigentes, se han identificado a potenciales enemigos, como por ejemplo el tema de loteamientos, factores externos que hacen que el barrio se unifique para dar frente a esos problemas que en cierta manera les afectan a todos. Después hay otros temas, por ejemplo el tema de los accesos a servicios. Se ha hablado de que esta zona es una zona negra, donde no hay fácil ingreso de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, es muy poco el acceso. Ustedes han debido escuchar el término zonas negras, donde no hay prácticamente nada, ¿no? El proceso en el cual este barrio tiene un proceso de consolidación, hay personas que están con más de 40 años ya viviendo en ese sector e intentando conseguir servicios básicos. Cuando ustedes hablan del tema del proceso de homogenización, ahí hay factores que saltan a la vista. La mayor parte de las personas que viven ahí son migrantes del área rural, de diferentes provincias del departamento de La Paz. Ese es un factor que les da la cualidad de migrantes y poder darle habitabilidad a ese sector. Hay otros factores como el tema de cuál es la vocación del barrio. La vocación del barrio hemos identificado, me imagino que van a salir respecto al tema de los datos del censo, van a salir algunas cualidades como que es un barrio que tiene mucha gente que se dedica al transporte, mucha gente que tiene su propio medio de subsistencia que equivale a un minibús, aquí le llamamos minibuses, a los tipo buses pero más pequeños. O sea, hay diferentes temas que me llaman mucho la atención y me agrada mucho de que seamos parte de esta red, me imagino que formamos parte de esta red. Gracias.